Un saludo a todas y a todos. Soy el profesor licenciado en filosofía Jairo Antonio Popó Vallecilla y hoy voy a compartir con ustedes qué es el existencialismo. Para combatir el abuso del término existencialismo hay que limitar la aplicación del vocablo a cierta época y dentro de ello a ciertas corrientes o actitudes filosóficas. También a veces hay que distinguir entre existencialismo y existencia. Desde este punto de vista, el origen del existencialismo se remonta solamente a Kierkegaard, el cual lanzó por vez primera el grito de combate contra la filosofía especulativa, principalmente la de Hegel, la filosofía existencial. Con ello abogó por un pensar existencial, en el cual el sujeto que piensa, este hombre concreto y como diría Unamuno, de carne y hueso, se incluye a sí mismo en el pensar en vez de reflejar o pretender reflejar objetivamente la realidad. Por tanto, lo primero que hace la filosofía existencial, o mejor dicho, el hombre que piensa y vive existencialmente, es negarse a reducir su ser humano, su personalidad, a una entidad cualquiera. El hombre no puede reducirse a un ser animal racional, pero tampoco a un animal sociable o un ente psíquico o biológico. En rigor, el hombre no es ningún ente, porque es más bien un existente. El hombre no es ninguna substancia susceptible de ser determinada objetivamente. Su ser es constituirse a sí mismo. Se ha intentado a menudo definir existencialismo sin que se haya encontrado una definición satisfactoria, entre otras razones porque el existencialismo, especialmente en cuanto a actitud existencial, rehúye cualquier definición. A lo más que se ha llegado es a subrayar ciertos temas que aparecen muy a menudo en la literatura filosófica existencialista y paraexistencialista. Estos temas son, entre otros, la subjetividad, la finitud, la contingencia, la autenticidad, la libertad necesaria, la enajenación, la situación, la decisión, la elección, el compromiso, la anticipación de sí mismo, la soledad existencial, el estar en el mundo, el estar abocado a la muerte, hacerse a sí mismo. Se ha intentado asimismo a menudo clasificar las corrientes existencialistas. Se ha hablado en este sentido de existencialismo teológico, existencialismo cristiano, existencialismo ateo y hasta existencialismo marxista. Según Emmanuel Mounier, el existencialismo puede compararse a un árbol alimentado en sus raíces por Sócrates, por el estoicismo y por el agustinismo. Estas raíces producen filosofías como las de Pascal y las de Meine Bayram. El tronco del árbol representa a Kierkegaard. Desde el tronco se extiende una ancha copa en la cual se hallan representados en una ramificación harto compleja la fenomenología, Jasper, el personalismo, Marcel y hasta Soloviev, la teología dialéctica, sin olvidar el judaísmo trascendental de Buber, Scheler, Bergson, Blondel, Nietzsche, Heidegger, Sartre, terminal izquierdo del movimiento. Siguiendo el mismo símil, se podrían incluir en esta copa el pragmatismo, Unamuno, Ortega y Gasset y otros muchos autores. Esta clasificación de Mounier peca por exceso. Mounier califica de existencialista a no pocos autores, que como Bergson no han sido tales, y a otros que como Heidegger y Ortega y Gasset han rechazado legítimamente ser considerados tales. Jacques Maritain ha propuesto otra clasificación. Según ella, hay por un lado un existencialismo propiamente existencial y un existencialismo meramente académico. El primero es el existencialismo en acto vivido o ejercido. El segundo es el existencialismo en acto significado, como máquina de ideas y aparato para confeccionar tesis. Por otro lado, las calificaciones en cuestión no tienen siempre en cuenta la diferencia entre actitud existencial y pensamiento existencial. Solo este último merece ser llamado existencialismo. En efecto, el existencialismo no debe ser una mera actitud o inclusive una simple toma de posición. El existencialismo es o debe ser una filosofía. Ciertos autores niegan que tal filosofía sea posible. Manifiestan que desde el momento en que se adopta una actitud existencial, se excluye toda posible racionalización de la existencia y que sin tal racionalización no es posible o no es legítimo
legítimo hablar de filosofía. Otros autores niegan la posibilidad de tal filosofía, alegando que los análisis de la existencia humana en que son pródigos los autores existencialistas son, a pesar de lo que dichos autores pretenden, de carácter empírico, psicológico y no tienen ningún carácter propiamente existencial. Los autores que admiten la posibilidad de una filosofía existencial no están siempre de acuerdo con las bases de tal filosofía. Ha habido por lo menos 3 actitudes en el pensamiento actual frente al existencialismo: la completa indiferencia, la oposición cerrada y el esfuerzo por superar el existencialismo desde dentro. La indiferencia se ha manifestado a veces mediante el simple desdén. A este efecto, ha sido corriente decir que las tendencias existencialistas son o puro patetismo o puro verbalismo, o también se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. La oposición cerrada ha partido a veces de los que en otras ocasiones han manifestado indiferencia. Tal es el caso de no pocos autores de tendencia analítica, especialmente en la fase del positivismo lógico. A.J. Ayer declaró que el existencialismo consiste principalmente en un abuso del verbo ser. Otros filósofos hostiles al existencialismo lo han combatido desde posiciones consideradas por ellos como firmemente establecidas, como el marxismo o el neoescolasticismo. El existencialismo es interpretado por los marxistas como la filosofía de la burguesía en su estado de degeneración y descomposición, por muchos tradicionalistas en sentido de partidarios de la tradición filosófica y en particular de una filosofía perennis, como una de las más peligrosas manifestaciones del ateísmo moderno. Por los racionalistas, como una explosión antirracionalista hostil a la ciencia y a toda sana razón humana. Por muchos individualistas, como una reacción saludable de la persona contra las amenazas de esclavitud suscitadas por todo género de totalitarismos. En todos estos casos, la interpretación se refiere más a la función que el existencialismo tiene o se pretende que tenga dentro de la sociedad contemporánea que a los contenidos mismos de tal filosofía. Aquí termino este video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.